Muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos a un programa más de Palabra Viva. Un tiempo precioso arranque de semana. El inicio de la semana es una buena oportunidad para tener una gran semana, si lo hacemos bien, con la intención correcta, con la actitud adecuada. El Instituto Bíblico Palabra Viva, que es de lo que se trata este programa, hay el enfoque de poder amar a Jesús en las Escrituras. Como lo publiqué ayer hablando acerca de este programa, es ver al Señor, ver al Verbo de cerca, encontrar a Logos de cerca. No solamente leer la Escritura, no solamente aprender doctrinas, sino verdaderamente tener encuentro con Jesús por medio de las Escrituras. Así que este programa está diseñado para darte una probadita de conclusiones doctrinales. No es para dar toda la disertación de una doctrina, porque evidentemente cada punto, cada pregunta que se realiza, cada respuesta requiere de horas y horas de información, que en el instituto sí lo podemos ver, tanto presencial como en línea. Te recuerdo estas dos modalidades. El Instituto Bíblico Palabra Viva en línea lo puedes tener entrando en la página institutobiblicopv.com. Instituto Bíblico PV es de Palabra Viva, institutobiblicopv.com. Ahí puedes entrar y ahí tienes no sé cuántas horas, es una barbaridad de información y de horas que puedes recibir la palabra del Señor, clase a clase, al ritmo que tú quieras. También podrías tenerlo presencial si estás en Chihuahua o en El Paso. Aquí en Chihuahua, en El Paso, Texas, o aquí en Chihuahua lo tenemos mañana a las 6 de la tarde vamos a estar hablando una clase de liderazgo y a las 7 de la tarde vamos a estar tratando el tema de la doctrina del hombre, hablando acerca de cómo fue creado, cuál es su propósito, cómo funciona y en qué consiste espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, si gustas presencial, solo ven por acá a Palabra Viva, Cosmos, en la ciudad de Chihuahua, y vas a poder recibirlo, si no, en cualquier parte del mundo a través virtual, en línea. También te recuerdo un teléfono que hay para información del instituto. Si entras al WhatsApp 614-196-9077, ahí tú envía un mensaje, 614-196-9077, si quieres más información acerca del Instituto Bíblico. Ahora, para las preguntas que tenemos en este programa, porque es un programa diseñado a responderte preguntas a manera de sentencias breves, conclusiones, puedes enviar tu pregunta, además de ponerlo en los comentarios, puedes enviar tu pregunta al 614-541-5252, 614-541-5252. No sé si te lo van a poner por ahí en pantalla, si no, pues de todas maneras te lo vuelvo a decir, 614-541-5252. O en los comentarios como tal. Alejandro Rodríguez, que está aquí presente, supongo yo que va a leerlos y que está atento a ellos. ¿Ya tenemos? ¿Tan temprano? Ya. Sí, ok, dale, sí. Vamos a ver. Dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, hola, tengo una pregunta. ¿Quién le cuenta a Lucas cuando llegó el Espíritu Santo a los que estaban en el aposento alto? ¿Y cómo es que describe que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabían que estaban llenos? ¿Cómo es que describen así que estaban llenos del Espíritu Santo? Bueno, son varias preguntas y la primera de ellas, ¿quién le dijo a Lucas? Lucas no lo dice que él investigó diligentemente con los que fueron testigos de estas cosas. Él lo dice tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos. Así que Lucas es un investigador, es un historiador que investigó con los testigos presenciales preguntándoles a ellos. Es lo primero. ¿Cómo supo? Investigando, preguntando a los testigos presenciales, ya que es la misma generación. Y eran codiscípulos, cocristianos, por decirlo así, de las mismas congregaciones. Ahora, segundo, ¿cómo supieron que eran llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo supieron. Primero, la llenura del Espíritu Santo siempre se manifiesta con dones espirituales, siempre. Es una experiencia que en este caso la vieron con los dones, especialmente el don de hablar en lenguas. Cuando los vio o cuando ellos se dieron cuenta que estaban hablando en idiomas que no habían aprendido y había quienes lo podían interpretar y entender perfectamente estructurados, gramaticalmente, por así decir, estructurados, se dio cuenta que esto no venía de los hombres, se dieron cuenta que venía de Dios. Entonces esa fue la forma, a través de los dones que manifestaron en su momento. Y obviamente la iglesia cristiana del primer siglo tenía una capacitación interesante respecto al mover del Espíritu Santo. Tú puedes ver el libro de los Hechos como el mover del Espíritu Santo en la iglesia, de manera que para ellos era lo más normal el repetir la llenura. Lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 4, y así, hasta el 18 vuelves a ver esto, o sea, se repite varias veces, y sabían que eran llenos del Espíritu Santo, principalmente porque manifestaban dones de manera espontánea y sobrenatural. Segundo,
porque había un valor extraordinario para predicar el evangelio y el fruto que había ganando almas era fuera de serie, era extraordinario. Fundamentalmente así lo supieron. Así que si tú preguntas para saber cómo ser llena tú del Espíritu Santo, o lleno, ¿fue un hombre o una mujer? No sé. No dice. Ok, para ser lleno, llena del Espíritu Santo, entonces simplemente vas a manifestar dones y segundo, te transformas en alguien con una pasión enorme para predicar y ganar almas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, Dios les bendiga. Mi pregunta es, cuando venga Cristo por su iglesia, ¿es la única oportunidad de salvación para los gentiles? Muchas gracias y muy bendecido día. No, la salvación y la segunda venida son dos eventos distintos. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero una persona puede morir antes de la venida del Señor y es salvo por la fe. Incluso después de la venida seguirá habiendo salvos. No tiene nada que ver con será la única oportunidad para los gentiles. Ok, yo entiendo de dónde viene la confusión. Hay una doctrina que está equivocada, una doctrina que piensa que Dios detuvo todo con Israel y se ha dedicado a los gentiles porque Israel rechazó a Cristo y tiene una especie de paréntesis teológico en donde ahora está tratando con los gentiles. Se han basado en un versículo que dice hasta que termine o entre la plenitud de los gentiles. Entonces dicen que en su venida se cierra la puerta a los gentiles y Dios regresa hacia Israel. Dios no tiene dos casas chicas ni dos esposas. Dios tiene una sola. Y según la carta a los Efesios, el misterio de Cristo que expone el apóstol Pablo es que ya no existen dos pueblos, sino que de ambos, judíos y gentiles, hizo uno solo, la iglesia sin distingo judío-gentil. Entonces, esa doctrina de paréntesis, esa doctrina de pausa a Israel para dar oportunidad a los gentiles está equivocada. Es verdad que nacionalmente Israel ahorita rechazó al Mesías y es verdad que nacionalmente Israel creerá en la segunda venida en el Señor, pero esto no es para hacer un lado a los gentiles, sino para incluir a Israel dentro del mismo cuerpo que es la iglesia. Entonces, no hay dos cuerpos, no hay dos esposas, no hay dos ciudades, no hay dos casas, es uno solo. Ese es el misterio de Dios en Cristo Jesús. Lo puedes ver en Efesios capítulo 3. El capítulo 2 final y capítulo 3 te habla perfectamente al respecto de eso, especialmente el 3. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, amado pastor. Dice, tengo una duda sobre Ezequiel, ya que en la mayoría de los primeros capítulos Dios habla como si estuviera enojado siempre. ¿A qué se debe? ¿Es el pecado del hombre? ¿Dios es así? ¿Y Jesús cuando intercede para calmarlo? Debemos entender que se trata de los profetas que vivieron en el tiempo del exilio. Ezequiel es un profeta del exilio, es alguien que está en exilio en Babilonia. Y escriben, están en el inter y en el exilio, y escriben de una manera tremenda el juicio por la idolatría, por la rebeldía, etcétera, etcétera. Y después termina el libro Ezequiel de una manera magistral, con gracia, con misericordia, hablando de cielos nuevos, tierra nueva, dedicando mucho espacio para hablar acerca del milenio, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces al principio habla de forma enojada porque está hablando precisamente de lo que provocó el cautiverio babilónico y la destrucción de Judá. Entonces por eso habla así. Si sigues leyendo el libro te vas a dar cuenta que luego va a hablar acerca de la restauración del pueblo, y ahora como iglesia, no solo como Israel o como los judíos, y luego va a hablar de la venida del Señor y va a hablar acerca del milenio y cielos nuevos y tierra nueva. Pero es el inicio, porque es un libro, repito, escrito en el exilio babilónico. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, muy buenos días, pastor. ¿A qué se refiere exactamente Génesis 35:29, donde dice que Isaac se reunió con sus antepasados? Dios les bendiga grandemente. Se refiere a que murió, a eso, a que murió. Isaac, cuando muere, fue sepultado en la misma cueva donde estaba Abraham. Entonces, se dice, o es una forma de referirse a ya pasó a la eternidad, con los que murieron antes de él. Entonces se reunió con los antepasados. Cuando nosotros morimos nos volvemos a encontrar en la eternidad, nos volvemos a encontrar del otro lado del sol, por así decirlo. Ahora, si la pregunta va encaminada al respecto a pensar si los muertos tienen conciencia, sí lo tienen. Apocalipsis capítulo 6 dice que los muertos en Cristo están delante del Señor hablando con Él, hablando literalmente, respondiéndose. Entonces, sí hay conciencia. El cuerpo está dormido, el alma tiene conciencia. Entonces, en este sentido, encontramos que se reúne con los antepasados porque muere. ¿Qué más, Alejandro? Y también dice por acá, dice, ¿por qué se dice 1000 años son como un día? Entonces, ¿esto puede ser cierto que entre más lejos de la tierra, más rápido pasa el tiempo? ¿Es por eso que Jesús podría atravesar el universo ya glorificado? No, Jesús no atravesó el universo porque usó las leyes de la física.
Jesús atravesó el universo porque resucitado está por encima de las leyes de la física. No tiene que utilizar física cuántica para atravesar el universo. No tiene que buscar un hoyo de gusano, ni tiene que pensar en que al retirarse de la masa el tiempo se hace más lento, como es la teoría de la relatividad, de la cual es verdad. No es que el tiempo, es cierto que el tiempo se vuelve más lento cuando está retirado de la masa, es verdad, pero eso no es lo que utilizó Jesús para poder atravesar el universo. Jesús es Dios y resucitado está fuera de las limitaciones de la física. Así que puede cambiar de lugar en automático sin problema alguno. Las leyes de la física aplican a lo que está dentro del universo todavía bajo estas leyes. No ha pasado a la eternidad, no ha pasado al plano celestial, por llamarle de alguna manera. Entonces, no mezclemos. Las leyes de la física aplican a los que estamos vivos, pero ya glorificados se rebasan las leyes de la física. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿las naves que menciona la Biblia son barcos? ¿La qué, perdón? Las naves. Las naves que mencionas, claro que sí, son barcos. O sea, desde luego que sí. En aquel tiempo no había otra clase de naves sino los barcos. ¿Qué más? Una pregunta más, dice por acá, ¿el arca de Noé aún pudiera existir? Bueno, se dice, pero esto no es algo bíblico, que como se detuvo en los montes de Ararat, se dice que ahorita están congelados esos montes y se dice que mediante sonografía, por decirlo de alguna manera, no sé exactamente el método que han utilizado, se percibe un objeto de características similares debajo del hielo en esa misma región del monte de Ararat. Entonces eso es lo que se dice. Puede ser, no lo sé. Es algo que actualmente hay gente que ha hablado al respecto de ello y que lo mencionan de esa manera, pero es extrabíblico. A lo mejor es cierto y sería un acontecimiento impresionante poder conseguir o encontrar restos del arca de Noé. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice, ¿por qué el diablo pudo ponerle una semilla a Judas si no tiene ese poder o sí lo tiene? Pues claro que lo tiene. Una semilla es tan sencillo como cuando alguien viene contigo y te dice un chisme, y en cuanto te dicen un chisme, ¡pum!, brota en ti un pensamiento que empiezas a darle vuelta, y esa fue una semilla. A eso nos referimos con semilla. No nos referimos a que se metió, lo poseyó, hizo. No. Tan sencillo como el anunciarle algo a alguien, el decirle algo a alguien. Basta que alguien se acerque contigo y te diga alguna cosa para que, oye, ¿ya te diste cuenta que fulano de tal es así, así, así? Y tú lo empiezas a ver con desconfianza. Eso fue una semilla, una intriga, una maldad que fue germinando con el tiempo. En ese sentido, Satanás puso en el corazón de Judas, porque así dijo Jesús, que había puesto en el corazón de Judas, Satanás, el ser el traidor. Entonces quiere decir que había sembrado la idea de la traición mucho tiempo antes, a través de algún comentario, a través de alguna idea. Así se siembran semillas, con ideas, y a eso nos referimos. No estamos refiriendo a algo místico, sobrenatural, no necesariamente. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá también por nuestras redes sociales, en la fanpage de Roberto Tinoco, dice por acá Urín Valles, dice, buen día, pastor, mi pregunta es que es un poco densa, dice, pero en general, ¿cuál es la diferencia del templo de David al templo de la visión de Ezequiel 40 y 41? Gracias y bendiciones. Bueno, quizá la pregunta sería el templo de Salomón, porque David no lo construye y al de David se le llama tabernáculo de David, que está más enfocado a una tienda dedicada a la oración y adoración 24 horas permanentemente. Pero el templo de Salomón y el templo de Ezequiel son distintos en que el templo de Salomón se refiere a la edificación que hace Salomón físicamente en su época, en el año 1000 a.C., y que lo que se realizó, que recubrió esa caja de madera fina que la recubrió de oro. Ese es uno. Y el de Ezequiel en realidad no está apuntando a la reedificación, como algunos creen, de un templo en Jerusalén. Está hablando simbólicamente de la iglesia gloriosa. Está hablando de cómo la iglesia es gloriosa y lo hace en base a símbolos. Por eso te vas a encontrar en ocasiones que no corresponde mucho al templo de Salomón y que tiene cambios y lo ve más glorioso. Cuando dice la palabra que la gloria de esta casa será mayor que la postrera que la primera, se refiere no al templo físico, se refiere a la edificación de la iglesia, la cual se asemeja mucho a la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, la esposa gloriosa. Entonces está hablando acerca de la esposa gloriosa, la iglesia gloriosa. No toda la iglesia, sino la parte de la iglesia que llegará a ser recompensada como la esposa del Cordero. Ese es el templo de Ezequiel que lo ve en la restauración. Y eso es también, aunque él está hablando de reconstruir el templo de Jerusalén, pero en realidad proféticamente está apuntando hacia los últimos tiempos, hacia la final, la obra final.
espero haberlo respondido hasta ahí, no me voy a extender mucho sobre el asunto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice por acá la parte de la hermana Lore, dice, por las nuevas versiones bíblicas no tienen versículos que Reina Valera sí tiene, por ejemplo, Hechos 8:37. ¿Hay alguna pregunta? Así. ¿No había pregunta? Bueno, muchas gracias por la información. Voy a tratar de añadirle un poco a la información sobre el asunto. Cuando se hace una traducción bíblica, se utilizan algunos recursos, como por ejemplo, en base a dónde la están haciendo. Son papiros y pergaminos de Jerusalén, del Vaticano, de Inglaterra, de Estados Unidos, de dónde los están sacando. Entonces, si tú utilizas pergaminos de Inglaterra, probablemente le falte algo que tienen los de Jerusalén, por así decirlo. Esa es la enorme diferencia del trabajo hecho por Reina Valera, que utiliza los pergaminos de todo el mundo, es decir, todo lo que existe para crear lo mejor, y no solamente unos cuantos de una sola región. Entonces, por mucho, es siempre mejor utilizar la Reina Valera en español, es mejor la Reina Valera que cualquier otra versión, pero de calle por mucho. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, bendecida semana. Algunos ven a un Dios distinto o muy diferente al del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Un Dios cruel y sanguinario y un Dios amoroso y misericordioso. ¿Cómo explicarlo? El problema no era Dios, el problema es la humanidad. Dios está dándose a conocer a la humanidad, pero la humanidad había caído en la barbarie. La humanidad era realmente bárbara al punto en el cual, imagínate que en ese tiempo abrían los vientres a las mujeres embarazadas en la guerra y los bebés los estrellaban contra las paredes. Imagínate que a los niños los arrojaban a un dios llamado Moloch, que era una especie de ídolo de bronce que tenía las manos así como un cazo, le ponían leña por dentro y cuando estaba el rojo vivo le ponían bebés encima de los brazos. O sea, la humanidad era salvaje, espantosa, se había animalizado. La única manera en que pusieran atención era presentarles un Dios airado, enojado, para frenar su barbarie y después de civilizarlos, dándoles luz a través de la naturaleza y personalidad divina, irlos llevando poco a poco a que pudieran entender realmente quién es Dios, que Dios es Padre y es amoroso, la revelación que ya nos trae el Señor Jesucristo. Entonces, Dios se fue mostrando a la humanidad en el idioma y en la cultura que la humanidad entendía. Ya una vez que fueron civilizándose, Dios les fue poniendo, evidentemente cambia idioma y también les da una cultura en la cual, o les habla en una cultura ahora que ahora entienden que están más civilizados, que hay principios, que hay luz, que hay una forma de vida mucho mejor. Dios te va a hablar como le entiendas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá una pregunta para el pastor. En medio de una reunión familiar se empezó un estudio bíblico informal entre adultos y jóvenes. La mayoría eran adultos. Por ser un estudio o plática informal había risas y de pronto uno de los adultos cayó las risas diciendo que la risa enloquece. Posterior a eso el estudio siguió pero ya sin risas ni participaciones. ¿Esto es correcto? Entiendo que el hermano se basó en este pasaje, Eclesiastés 2:2. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Bueno, primero no puedo opinar exactamente sobre la reunión porque no estuve allí. Pudiera ser que habían caído en risotadas y en burla, pudiera ser que habían caído en bromas impropias por las cuales este hermano dijo basta. Podría ser. Yo también me molestaría si empezaran a burlarse o a hacer bromas de Jesús, por ejemplo. No lo sé, a lo mejor eso pasó. Pero si no fue así, sería un abuso y una mala interpretación pensando que Dios no se divierte ni podemos reírnos. El pasaje que mencionas de Eclesiastés debe verse en el contexto de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro hecho por Salomón en la parte final de su vida. Frustrado Salomón, él mismo dice, probé de todo, a nada detuve mi mano y todo es vanidad, todo es algo vano, pasajero, no vale la pena. Está frustrado, está diciendo, tiré mi vida, no sirve, fue espantoso. Así que el reírme fue nada, le di vuelo a la vida, a la fiesta, a reírme, a las carcajadas y la verdad no valía la pena. Entonces él está hablando desde la frustración, él no está diciendo no se rían, él está diciendo ser mundano no vale la pena. Entonces aplicar ese versículo para callar la alegría en una reunión cristiana es totalmente incorrecto, a menos de que la risa en esa reunión hubiera sido de mofa o de burla hacia la fe o hacia las cosas de Dios o denostando al prójimo, entonces obviamente era válido decirles basta. Me expliqué al respecto de esto, el equilibrio entre las dos cosas, ¿ok? Muy bien, ¿qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice por acá, ¿cuál es la diferencia entre ancianos, obispos y pastores? Bueno,
En principio, los términos bíblicos que utiliza Pablo cuando escribe tanto a Timoteo como a Tito para hablar de ancianos, obispos, presbíteros, pastores, ancianos, es la misma. O sea, es la misma. Originalmente no había ninguna diferencia. Eso fue en la segunda parte del siglo I. Para el segundo siglo, la estructura de la iglesia fue modificándose al punto tal que empezó a tener una distinción. Y la historia de la iglesia nos muestra que ya había separación entre lo que era un anciano o pastor y luego presbítero. Ya no se le llamó a todos los pastores presbíteros, empezaron a llamar presbítero una especie de supervisor que ya luego fue obispo, era un sobrevedor de regiones. Entonces desarrollaron a partir de las enseñanzas de Pablo una estructura que era: el pastor es la autoridad de la iglesia local, un presbítero es una especie de intermediario entre el presbítero y un obispo también, y también a veces fungía como pastor, pero era un intermediario entre el apóstol y el pastor. Y luego el apóstol lo que tenía es que funcionaba en una región. Por ejemplo, Galacia, había un apóstol que tenía obispos que supervisaban a pastores. Se desarrolló esa estructura a partir del siglo II. Esa estructura se volvió muy diferente con el tiempo, pero eso era original, eso fue lo primero. ¿Qué más, Alejandro? Pastor, antes de seguir con las preguntas, mucha gente está preguntando dónde se pueden comunicar para el Instituto Bíblico y que si hoy hay Instituto Bíblico. No, lo cambiamos a los martes. Mañana a las 6 de la tarde vamos a tener la clase de liderazgo y a las 7 de la tarde la tendremos acerca de teología. Se pueden comunicar, obviamente las oficinas de la iglesia le pueden dar información de cuándo, etcétera, pero para más información de las clases como tal, envía un WhatsApp al 614-196-9077. Quien maneja ese WhatsApp es mi hijo Alejandro. Todo el día de hoy va a estar de viaje, él viene de muy lejos y va a estar todo el día, probablemente no te pueda responder hoy, mañana te va a dar respuesta al respecto de esto, pero el celular o el WhatsApp dedicado al instituto, que hoy, repito, va a ser difícil que te responda, pero mañana sí, 614-196-9077. Vuelvo a decirlo, mañana tenemos clase presencial aquí en Chihuahua. A las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde liderazgo, a las 7 de la tarde, teología. Entonces, más información al respecto de esto, mañana te la pueden entregar con el favor de Dios. El teléfono para preguntas es el 614-541-5252. Para WhatsApp para preguntas aquí. ¿Qué más, Alejandro? Y una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Paloma Herrera: buenos días, pastor, ¿me podría comentar un poco de lo que es la deidad? Agradezco y bendiciones para todos. ¿De lo que es la deidad? Sí. Es lo mismo que decir Dios. Deidad y Dios es lo mismo, solamente que Dios es hacerlo como más personal. La deidad es como hacer una referencia. Por ejemplo, decimos un humano, la humanidad. Bueno, algo así es decir Dios, deidad, pero es lo mismo. ¿Qué más? Una pregunta más por medio de nuestra fanpage. Dice Blanca Lanís, dice: buenos días, pastor. En Ezequiel 28:14 dice: en medio de las piedras de fuego te pasabas. Dice, ¿quiénes son esas piedras de fuego? Gracias. Bueno, no debemos dar necesariamente una interpretación directa, o sea, voy a decirlo de otra manera. Está hablando acerca de Satanás en la alegoría del rey de Tiro. Pero, aunque se paseaban las piedras de fuego, podemos pensar que se trata de los serafines, de las criaturas ardientes celestiales. Hay mucho para pensar al respecto de eso. Seres ardientes como piedras preciosas encendidas. Pero no podemos del todo decirlo, solamente podemos suponer que se trata de eso. Y esa es una de las razones por las cuales encontramos que Satanás se presenta a Eva en el huerto del Edén. El original dice como un serafián, o sea, con semejanza de serafín, como una piedra preciosa ardiendo, muy llamativa, hermosa. Entonces, esto es algo, siempre les ha llamado la atención las piedras preciosas a las mujeres, a lo mejor desde ahí no lo sé. Pero eso es lo que podemos pensar. No podemos asegurarlo del todo, podemos pensarlo. Yo pienso de esa manera también. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice: tengo una duda. Mi familia católica me ha preguntado si sé cuál es realmente el significado de más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Cuando el pueblo de Israel en Jerusalén y en las ciudades, pero especialmente en Jerusalén, cerraban en las noches la puerta para evitar que los ladrones, que hubiera invasiones, etcétera, por seguridad de la ciudad, pues podía suceder que se te quedaba afuera algún mercader que venía llegando y se llegó la noche.
Generalmente esto era entre 6 y 7 de la noche, se cerraba la puerta. Así que se quedaba afuera, no alcanzaba a entrar, lo van a asaltar allá afuera. ¿Qué hacer? Bueno, para poder controlar el flujo de tal manera que puedan vigilar quién va entrando, había una puerta enseguida que se llamaba la puerta de la aguja, que era una puerta más pequeña, donde una persona podía entrar agachándose un poquito, pero el problema no era pasar a un ser humano, el problema era cuando esta persona traía camellos, y más si traía camellos cargados. Había que quitarle la carga al camello, había que obligar al camello a inclinarse y que doblara las patas y arrastrarlo con patas dobladas para que pudiera pasar. Era una odisea, pero era la forma de evitar que cualquiera pudiera entrar en la ciudad. Entonces, cuando Jesús dice eso, está usando algo sarcástico que la gente entiende. Es más fácil que un rico entre por el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de la aguja. Perdón, al revés, que entre un camello por el ojo de la aguja es más fácil que un rico entre el reino de los cielos. Jesús está diciendo esto. Así como tienen que descargar al camello, el rico tiene que descargarse de todas sus posesiones y afanes y sentirse que es alguien. Así como el camello tiene que postrarse, hincarse y arrastrarse, así el rico tiene que humillarse para entrar al reino de los cielos. Entonces, vemos que en el reino de los cielos, que no solamente es ir al cielo, es ser cristiano, porque el reino de los cielos, dijo Jesús, ya está entre vosotros. Para poder ser parte del reino de nuestro Señor es necesario que el tesoro sea Cristo. ¿Esto implica ser pobre? No, para nada, porque encontramos más adelante, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas de los apóstoles, consejos a los ricos. Pablo dice, a los ricos de este mundo, le dice a Timoteo, manda que no sean ricos en su riqueza, sino que sean ricos en buenas obras. Y empieza a hablarles al respecto de no que dejen sus riquezas, sino que las usen para misericordia. Entonces es evidente que no se trataba de volverse pobre físicamente, sino en su corazón, que no tuvieran codicia ni avaricia, que fueran generosos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendiciones para todos. ¿Cuál versión recomienda usted que esté más pegada a la realidad de lo escrito? Reina Valera, sin duda, la Reina Valera. Ahora, si quieres una versión que sea más contemporánea, pues está la Reina Valera contemporánea. Puedes encontrar la Reina Valera con el idioma del siglo XXI, sin problema, de 2-3 años apenas hecha. Entonces, la Reina Valera contemporánea es lo que podría ser lo más actual y lo más apegado en español a las Escrituras. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendecido lunes, una pregunta. ¿Qué opina de los cristianos que ven demonios por todos lados y se la pasan reprendiendo y nombrando por nombres a los mismos y dicen que porque no tenemos lucha contra carne ni sangre? Gracias, Dios le bendiga. Bueno, la pregunta quizás está un poquito mal enfocada, porque es que piensa de ellos, pues que deberían ver un psiquiatra, ¿verdad? Pero no es esa la respuesta correcta o la respuesta adecuada. Es grosero al decirlo de esa manera, pero déjame explicarte. Cuando uno ve la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, quiero que veas toda la carta. Son 6 capítulos. En los 6 capítulos empieza a hablar en los primeros 3 acerca de nuestra relación con Cristo y nuestra posición. Una posición gloriosa, sentados en lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, glorioso. Luego dedica 3 capítulos a cosas terrenales, por ejemplo. Habla, los esposos amen a sus esposas, las esposas sujeten a sus maridos, hijos sujeten a sus padres, padres no provoquen a ira a sus hijos, siervos obedezcan a sus amos y trabajen de tal forma, amos no maltraten a sus siervos, recuerden que ustedes tienen también un amo que es Cristo, trátenlos de tal manera. Y luego habla porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces es evidente que te está diciendo que la mejor forma de tener una verdadera guerra espiritual es viviendo con excelencia. Amando a tu esposa, a tus hijos, siendo un buen proveedor, viviendo con calidad, con excelencia, en integridad. Esa es la mejor forma de hacer una guerra espiritual. Y tanto lo ves que cuando desarrolla en la guerra espiritual la armadura, te habla acerca de un casco de salvación, es decir, te habla acerca de no pierdas de vista quién eres en Cristo, que eres salvo. Te habla acerca de un escudo de la fe. O sea, cuando la gente quiere, cuando un comentario, cuando cualquier cosa quiere atacarte, protégete en la fe en Cristo. Te habla acerca de las sandalias del Evangelio, es decir, te está hablando acerca de predica la palabra, haz discípulos, gana almas. Te habla de la espada del Espíritu, o sea, en todo lo que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, en ningún momento te habla de que te lances en la reprensión de demonios, ni viendo demonios en todas partes. En ningún lado te habla de eso. Es una interpretación totalmente errónea, que hace como centro al diablo en lugar de que el centro sea Jesucristo. Entonces, mucho cuidado, porque es una tergiversación horrible de la palabra que provoca una desestabilización emocional en aquellos que lo practican. Solo ve las vidas de los que se dedican a la guerra espiritual y ve el desequilibrio emocional, así como de su vida. Ve lo que sucede, ve cómo se ponen.
es evidente, como decían en mi pueblo, que agarraron monte. Se fueron a algo que no era lo correcto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, buenos días, amado pastor. Una pregunta. El Herodes que mandó matar a los niños cuando Jesús era niño, ¿es el que edificó ciudades como Tiberias? ¿El Herodes del tiempo del Evangelio de Jesús era hijo de ese? Gracias, Dios le bendiga grandemente. Los Herodes eran una familia que se habían entronizado y que estaban heredando a sus hijos el trono de Judea. Y como tal, pues lo iban heredando de abuelo a padre a hijo y de hijo a nieto, y así lo iban heredando, de manera que te lo vas a encontrar desde antes de que Jesús nazca hasta el tiempo en el cual otro de los descendientes, otro de los Herodes mata a Jacobo, por ejemplo, mete a la cárcel a Pedro. Entonces tú te vas a encontrar que existe un linaje de los Herodes, y se llamaban así Herodes, pero era Herodes Antipas, Herodes, o sea, eran distintos. Entonces es un linaje de los Herodes que se entronizaron en Judea. Son distintos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días. A los 10 meses de haber tenido un bebé por cesárea, quedé embarazada de nuevo. El doctor nos comentó que era poco tiempo porque no se había restaurado bien la cicatriz. También lo comentamos a los familiares, pero también que lo vimos como bendición porque al principio de nuestro matrimonio no podíamos tener bebés. Actualmente tengo complicaciones y es probable que mi bebé nazca prematuro. Un tío pastor de Estados Unidos me habló y me dijo que con el primer comentario negativo se había hecho un acta espiritual en contra de mi bebé y que Satanás quería matarlo desde el vientre, que para cancelar esa acta tenía que hacer un pacto profético con sal. Nosotros solo hemos orado y clamado, pero nos gustaría saber qué tan bíblico es eso de la sal para esto, qué tan bíblico es lo de las actas espirituales, qué tan bíblico es lo de los actos o pactos proféticos actualmente. Bueno, primero, qué espantoso que te han dicho eso. Tu hijo es una bendición y no está atado a ninguna acta ni nada. Hasta donde sabemos, el diablo no anda enviando memorándum ni haciendo actas. Cuando la Biblia habla del acta de decretos que existía en nuestra contra, que fue roto cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se refería a la ley de Dios que nos condenaba, no a un acta que hizo el diablo. Es una interpretación espantosa. Tu hijo es una bendición, es libre de toda maldición. Tu hijo no fue atado a nada, es brujería creer que pueden atarlo por una frase a una maldición y que quieran así como para eso lo vaya a poner en riesgo de muerte. Y es brujería hacer un ritual con sal para librarlo de esa supuesta otra maldición. Eso es brujería. El pacto de sal que menciona la Biblia es el siguiente. La Biblia dice que cada vez que se presentaba una ofrenda a Dios debía ser con pacto de sal, es decir, debía ponerle sal al sacrificio. ¿Por qué? Porque la sal en toda la Biblia representa santidad. La mejor forma de ponerle sal a algo es ponerle santidad. Ponle sal al matrimonio, vive en santidad matrimonial. Ponle sal al trabajo, vive en integridad o santidad económica. Entonces, es una forma de hacer referencia a vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiere hacer un pacto de sal? Entonces vive como alguien que le da a este mundo integridad, calidad, una vida mejor, que vives como santo. Eso es el pacto de sal. Que todo lo que hagas, todo lo que presentes a Dios, porque nuestra vida misma es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivimos bajo el pacto de sal en vivir en santidad. No es agarrar sal física y ponerla, eso es brujería. No hacemos esas cosas, eso no pertenece al nuevo pacto. Eso es algo horrible pensar de esa manera. Entonces, quítate todo eso del corazón, bajo ninguna circunstancia aceptes semejantes ideas. Tu niño es una bendición. Lo que sí es que tienes que seguir las indicaciones del médico, porque evidentemente todavía no estaba tu cuerpo en las condiciones más apropiadas para embarazarse y evidentemente se trata de algo que físicamente debe tener un cuidado específico. Así que sigue las indicaciones del médico, que sea un muy buen médico especialista en esto y que te ayude al respecto para que no haya ninguna complicación. Pero no es por una maldición, es un asunto normal. Por ejemplo, si yo me caigo y me lastimo una rodilla, pues no fue que el diablo me lanzó una maldición, ni alguien por allá. Es que me tropecé y estoy en un cuerpo falible, en un cuerpo que pues, se puede lastimar. Por eso sucede. Tú estás en un cuerpo de carne y al embarazarte antes de que tu cuerpo se restaurara de la cesárea anterior, pues lo pone un poquito en riesgo. Hay que atenderlo correctamente bajo las indicaciones de ciencia, el médico. ¿Okay? Entonces desecha aquello que te dijo esa otra persona. ¿Qué más, Alejandro?
Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios le bendiga. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? ¿O es lo mismo? Bueno, voy a tratar de explicarlo. Cuando hay prueba de parte de Dios y prueba de parte de Satanás. Cuando la prueba es de parte de Satanás es una tentación. Cuando viene de parte de Dios no es una tentación, es una promoción. Dios permite que seas probado para promoverte, no para tentarte ni para hacerte caer. La diferencia entre la prueba y la tentación es que la prueba de parte de Dios tiene como propósito promoverte, como cuando haces un examen en la escuela para graduarte, mientras que la tentación tiene como propósito hacerte caer, degradarte. Esa es la diferencia. La diferencia es que la prueba es para promover y la tentación es para degradar. Esa es la diferencia. Sin embargo, bíblicamente, la prueba se le ha llamado a ambas cosas. Fue probado y sería para promover o degradar, dependiendo de quién es el que te está probando. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. Ayer estudiaba 1 Corintios capítulo 14, pero en el 14:34 al 35 no comprendí si era literal o una figura de Cristo y la iglesia. Gracias, excelente semana, bendiciones. Es ambas cosas. Por un lado está hablando acerca de literal en la época Corinto, lo que las mujeres vivían, los matrimonios, etc. Y por otro lado también está hablando de una manera espiritual. Sin embargo, déjame leer el pasaje porque lo estoy haciendo de memoria y pudiera yo equivocarme en ello. Me precio de conocer las Escrituras y suelo contestar de memoria los versículos bíblicos. Sin embargo, como lo diste exactamente, 1 Corintios 14, 34 y 35. 34 y 35, leerlos para que de esa manera sea más fácil, más apegado a lo que me estás preguntando. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque les es permitido hablar, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, primero, es evidente que está hablando primero de una situación que estaba pasando en Corinto, escandalosa. La mujer tiene facilidad de hablar, se le da a la mujer hablar, tienen esa habilidad, por lo general todas las mujeres pueden expresarse muy bien y suelen utilizar más palabras que nosotros. Entonces, Pablo dice, no porque la mujer tenga facilidad de hablar debe estar hablando en la congregación, eso es un escándalo. Imagínate una reunión de iglesia que las mujeres estén platicando, no, guarden silencio, no estén hablando en la congregación. Es escandaloso. Las mujeres de Corinto estaban haciendo escándalo en el servicio y Pablo les hace callar. Eso es correcto. Ahora bien, si esto es un símbolo de la iglesia, no necesariamente, aunque se puede tomar como tal, en el sentido de que también la iglesia está sujeta a Cristo. En ese sentido se puede tomar. Si pasamos a la enseñanza misma de Pablo más adelante a Timoteo, cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, dice enseguida de eso, pero se salvará engendrando hijos. Es decir, la mujer no se salva en cuanto al perdón de los pecados y la vida eterna por tener hijos. Se salva por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Se salvará engendrando hijos. Para empezar, las mujeres no engendran, las mujeres conciben. Entonces, ¿cómo es posible que diga engendrar? Entonces está hablando de algo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que una mujer no debe estar hablando en la congregación y se le permite el púlpito, a menos de que tenga hijos. Es decir, es una mujer que tiene hijos espirituales. Cuando alguien produce discípulos, gana almas y ha demostrado con fruto de almas que es ganadora de almas, no se le niega el púlpito. Entonces se va a salvar del mandamiento de callar si se multiplica. Si tiene hijos espirituales, se le puede permitir el púlpito. Porque toda mujer sabe hablar por lo general, entonces no se le permite hablar porque sepa hablar, se le permite hablar porque tenga hijos espirituales, porque haya producido discípulos. Tiene testimonio y tiene fruto para predicar la palabra. A eso se refiere en contexto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Rubén Alberto, dice, ¿y qué onda con los que hacen caminar sobre la sal? ¿Sería lo mismo brujería en este caso? Sí, desafortunadamente esas son ideas, pues, imitando a los brujos. Es totalmente equivocado y totalmente erróneo, es como brujería. Está equivocado por completo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, nada que ver con el instituto, pero dice, hola, muy buenos días, pastor. ¿Qué opinión tiene de la reacción de Will Smith ayer en los premios Oscar? Lo voy a mencionar, ahorita voy a grabar terminando el programa, algo acerca de eso. Y lo voy a subir, si Dios lo concede, en cosa de 2 horas más o menos. O sea, entre lo que lo grabo y lo subo, unas 2 horas. Ahí doy respuesta a eso en la misma página de Roberto Tinoco. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, amado pastor, buenos días. Últimamente he visto mucha gente que tiene fe en la supuesta
sabrá muerte. Así dice, que hasta velas le ponen y luces en los camiones. La pregunta es, ¿de dónde salió la idea de pedirle favores a la muerte? Del horror. La Biblia dice que el temor hace estar sujeto a la muerte. Eso dice la carta a los Hebreos. Cuando una persona es temerosa de la muerte, puede terminar sujeto a la muerte. Y el Señor nos hizo libres. Él gustó la muerte para librarnos de la muerte a fin de que tengamos vida eterna. No tenemos que tener ese temor. Pero por eso es la servidumbre o esclavitud o idolatría hacia la muerte, por el miedo, el temor. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendiciones. Pastor, una pregunta. ¿La mujer que lavó los pies de Jesús fue María, la hermana de Lázaro? Gracias. No, son distintas. La mujer María que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, etcétera, era una mujer que, según los fariseos que estaban ahí, era prostituta, mientras que la hermana de Lázaro no era prostituta. Son mujeres distintas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. Tengo una amiga que me invita a ser parte del ministerio de liberar las personas orando y sacando lo que ellas traen desde su niñez. Me dice que es un ministerio de liberación, pero ya no entiendo eso qué es. Es una invención, no es un ministerio. En las Escrituras jamás vas a encontrar ministerio de liberación. Es una invención del siglo XX, en donde se enfoca más en los demonios y en la sanidad interior que realmente en una doctrina como tal. La palabra ministerio en la Biblia significa servicio, pero los ministerios están enfocados, como lo ves en Efesios capítulo 4, al gobierno de la iglesia, y los demás operaciones, así le llama Romanos capítulo 12, son servicios que se hacen dentro de la iglesia y los describe ahí en Romanos 12, que nada tienen que ver con eso. Echar fuera demonios es parte de si te lo topaste. Si en el evangelizar a alguien te topas a alguien que está endemoniado, libéralo. Pero es de eso, andarlos buscando y dedicarse a eso, es un asunto muy diferente. Ahora, respecto a liberar a alguien de heridas, no se libera de heridas, se sana de las heridas. Son dos cosas distintas. El médico no te libera de una herida, el médico te sana. Es otra cosa. Y la Biblia dice que para eso vino Cristo, para sanarnos y para llevar nuestras heridas y enfermedades. Entonces son cosas diferentes. Te están invitando a algo que es inventado y que te puede desequilibrar emocionalmente. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ¿cómo podría explicar 1 Timoteo 2, 9 y 10 acerca del atavío y la vestimenta? Del atavío y la vestimenta, ok. El pasaje que dio, ¿cuál era? Porque hay muchos que hablan de eso. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Ok. Resúmelo en esto: pudor, decoro y modestia. Cuando Pablo habla a Timoteo acerca de cómo deben vestir las mujeres, pudor, decoro, modestia. Pudor quiere decir que no es desvergonzada. Decoro significa que no es exagerado en cuanto a lujo. Modestia significa que no es exagerado en cuanto a lujo. Y decoro es una forma de hacer referencia a que va a ser apropiado a la circunstancia como tal. Por ejemplo, tú no vas a estar vestido o vestida como, no sé, como cena de gala para ir a nadar, pero tampoco te vas a ir con un traje de baño a una reunión familiar. O sea, el decoro va a ser de acuerdo al lugar donde debes estar. Tienes que vestirte apropiadamente, de manera que es también según el lugar y la ocasión. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, quería hacer una pregunta. Tenía una perrita que quería mucho y un día lo escuché mencionar que su perrita estaba con el Señor. ¿Ellos van al cielo? Pues no quiero matar esperanzas, sobre todo a los niños, pero no tienen un alma eterna, ni reciben vida eterna. No hay perritos en el cielo. No tienen vida eterna. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Cuál es la religión correcta? Ya que un familiar pastor me dijo que yo estoy en la religión incorrecta, ya que voy al infierno. Dice, ¿qué me pudiera decir usted al respecto? ¿Es cierto? Gracias. Pues gracias a Dios que esa persona no es el juez, ¿verdad? Todo el juicio el Padre lo dio a su Hijo Jesucristo. Como para decir quién se va al infierno y quién se va al cielo, qué grave. Pero si vamos a la Escritura, Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es el tener misericordia de las viudas, de los huérfanos, el ayudarle en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es la religión pura y sin mancha. Entonces, si hablamos de la religión, la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Cuando algo se rompe, volver a unir. Entonces, el intento de los hombres por unirse a Dios son esas cosas. Dice, lo único que Dios te va a tomar de alguna manera como una buena intención es que seas una persona misericordiosa, generosa y vivas en santidad. Nada más. Pero fuera de eso, no es eso lo que verdaderamente te une a Dios. Lo que verdaderamente te une a Dios es la obra de Jesucristo. Entonces, guiarse por una religión puede privarte de la verdadera relación con Jesucristo. Peligro, cuidado.
deberías dejar desoír esas voces, eso que te dijeron, porque lejos de llevarte a una relación con Dios, te están llevando a un sectarismo. Esta es la religión, los demás se van a condenar y van al infierno. Eso es sectarismo, eso no es correcto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá: Dios le bendiga, pastor, muy buenos días. Tengo una duda. El día de ayer, después de la predicación, el pastor me pasó al frente y me dijo que el enemigo quería atacar mi vida con una enfermedad de muerte. Sinceramente pienso que, pues, el enemigo eso quiere hacer con todo el mundo, así como dice la Biblia, porque a eso vino. No sé, pienso que no debió hacer eso, pero no sé si esté bien en pensar yo eso. Igual, y si se lo dice a otra persona, hasta le puede infundir temor. ¿Qué piensa usted de eso? Bendiciones, pastor. Pues no dijo algo incorrecto. Como bien dices, a todo mundo Satanás quisiera matarlo. No dijo algo impropio, algo incorrecto. Mejor toma advertencia de la situación para hacer modificaciones de salud, de vida, de ejercicio, de alimentación y para vivir cuidándote. No vaya siendo que tu pastor haya realmente hablado algo específico, sobrenatural a tu vida, que pudiera llegar a tener razón. Entonces no desoigas eso. Mira, para todos es real, pero ¿y qué tal si fue algo específico para ti que debes oír en lo especial? Entonces no te arriesgues, mejor sé prudente y cuidadoso. Yo me iría a hacer análisis de todo médicamente y pondría atención a mis hábitos y a mi ejercicio para saber cómo estoy cuidándome, no sea que me están librando de la muerte prematura, ¿verdad? ¿Qué más, Alejandro? Y también dice por acá: buenos días, pastor. ¿La muerte es un espíritu o ente como tal, o como algunos la ven? ¿O es solo lo contrario a la vida? Gracias. Esa idea de que la muerte es un ser que trae una hoz y todo eso es pura idolatría. La realidad es que la muerte es la ausencia de la vida. En el momento en que retiras la vida, Dios es la vida. En el momento en que retiras la vida, ¡pup! Cuando retiras el alma del cuerpo, el cuerpo se muere, porque la vida del cuerpo es el alma. Cuando retiras a Dios del alma, el alma se muere, porque Dios es la vida. Entonces, esto tiene que ver exclusivamente con la ausencia de vida. No es un espíritu, no es un ente, no es un ser. La muerte es ausencia de la vida. Así que no nos vayamos a caer en la idolatría de darle personalidad a la muerte. Poéticamente se le puede dar personalidad. Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y tú empieza a burlarse de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Pero eso es una especie de recurso literario para enfatizar la resurrección. No quiere decir que la muerte sea una persona. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice: hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Cuando uno se convierte a Cristo, ¿en qué momento es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo? En cualquier momento. Debe ser una experiencia especial. No es una experiencia que sucede de así nada más, sino es algo que procuramos. Dios da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso dice la Escritura. Es un momento distinto a la conversión. Lo vemos en el libro de los Hechos. Ellos ya tenían el Espíritu Santo porque Jesús sopló en ellos y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Ya lo tenían. Y sin embargo vino Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo descendió, ya no dentro de ellos, sino sobre de ellos, que es la diferencia entre tener la persona Espíritu Santo, ser cristianos, y recibir el bautismo, que es ser sumergidos en el Espíritu, lo cual te da dones y capacidades espirituales para servirle mejor. Eso es una experiencia distinta. Pablo, por ejemplo, cuando encuentra unos discípulos en Éfeso, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: no sabíamos que había Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces les explicó más atentamente para que recibieran a Cristo correctamente, los bautizó en agua y luego les impuso las manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión. Entonces, en cualquier momento, ya en este instante, ve con tu pastor, líderes espirituales, hermanos de madurez, integridad espiritual, que oren por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice: pastor, en este momento, el creyente que falleció, ¿qué está haciendo? ¿Duermen o adoran? Adora. Si es un creyente, si es salvo, adora, está consciente. No está dormido, como Eclesiastés dice. Eclesiastés está hablando debajo del sol. Eclesiastés está hablando acerca de lo que pasa ya no tenemos relación con este mundo. Pero Pablo dice: si estamos ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Y si estamos presentes al Señor, estamos ausentes al cuerpo. Quisiera partir y estar con Cristo, dice él, lo cual es muchísimo mejor. Él está especificando que al morir no se queda dormido, sino de inmediato presente al Señor. Tan así lo menciona que hay ejemplos bíblicos. Jesús habla del rico y Lázaro. Apocalipsis capítulo 6 nos menciona las almas de los que fueron muertos por causa del testimonio del Señor, de pie delante de Dios, hablando con Dios y adorándole. Entonces hay conciencia después de la muerte,
porque hay mucha evidencia bíblica al respecto de ello, y lo único que se habla de sueño y muerte es exclusivamente lo que menciona Eclesiastés, porque Eclesiastés no es un libro del más allá, sino es un libro de lo que pasa debajo del sol. No tiene revelación de la eternidad, sino nada más de esta vida. Entonces no nos equivoquemos en ello. El cuerpo es el que duerme, no el alma. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, buenos días, pastor. Dice, ¿cuál es el juicio de Dios del pecador moral? ¿Hay parcialidad con Dios? A ver, dímelo otra vez, ¿cómo Sí, era? dice, buenos días, ¿cuál es el juicio de Dios del pecador moral? ¿Hay parcialidad con Dios? La verdad es que está un poquito confusa la pregunta, no te entiendo, si la pudieras volver a hacer, no la capto bien. Obviamente todo pecado moral será juzgado. Si te refieres a que Dios cómo juzgará cada cosa, pues conforme a las obras y a las intenciones del corazón de los hombres, pero no te entiendo tu pregunta. ¿Qué más, Alejandro? Hice una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿me podría explicar la existencia de Dios? ¿Cómo es que siempre ha existido y no comprendemos esa parte? ¿Existen otros dioses? Bueno, en principio no puede haber dos dioses. ¿Por qué? Porque no puedes tener dos infinitos, no puedes tener dos todopoderosos. Puede uno contra el otro, entonces solo uno es Dios. No puedes poner Dios dos o más que sean todopoderosos. Y para que sea Dios tiene que ser infinito, si no, no es Dios. Entonces no hay dos infinitos. ¿Tendrá uno fuerza sobre el otro? No hay dos infinitos. Solo puede haber uno, un Dios. De inmediato deshace cualquier posibilidad de otro Dios. Ahora, respecto a la existencia de Dios, y esto que te estoy mencionando, duramos al respecto algo así como unas 20 horas de clase para enseñar al respecto de Dios. Imagínate nada más dártelo solo una probadita. Ahí sí tienes que meterte al Instituto Bíblico, tanto en la página de palabra institutobiblicopv.com, institutobiblicopv.com, y vas a encontrar ahí muchísimas horas clases explicándote todas estas cosas con lujo de detalles, con ejemplos y muchos textos bíblicos. O bien puedes venir al Instituto Bíblico presencial y también te lo enseñaremos. Pero evidentemente para que sea Dios, por autonomacia, tiene que ser eterno, sin principio, sin final, tiene que ser todopoderoso, lo cual implica la imposibilidad de que exista alguien más. Y el tiempo ya me alcanzó, ya no puedo continuar, así que tengo que concluir este programa. Si Dios lo concede, en otra ocasión hablaremos más al respecto de esto. Ahorita son solo sentencias breves, probaditas, nada más, para que sepas de qué se trata el instituto, que es ver más de cerca a Logos y tener una relación con nuestro Dios. Por lo pronto, gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga abundante y ricamente en Cristo Jesús. Amén.